Tenemos un nuevo bloque y la charla siguió acá y seguimos y empezamos a recorrer el Líbano, pero todavía sin haber visto nada. Vamos a ver un tape, vamos a ver un par de imágenes de qué hablamos cuando hablamos del Líbano y de qué hablamos cuando hablamos de los lugares turísticos del Líbano. Mirá. El Líbano es uno de los países de Oriente Medio más variados, tanto culturalmente como geográficamente. Sin duda uno de los atractivos más interesantes de visitar Líbano son las antiguas ciudades históricas y arqueológicas. Este fue el principal santuario fenicio dedicado al dios Baal. Los mercados siguen siendo como en la antigüedad, el viajero se pierde entre las callejuelas con olor a especias y se deleita simplemente sentándose a tomar un té y escuchando pues costumbres que nos resultan tan familiares como el regateo y la compra de mercaderías a la antigua usanza. Veremos la convivencia perfectamente armónica de culturas y religiones, tanto musulmanas como cristianas, maronitas u ortodoxas. Es muy recomendable recorrer el país en carretera. Además, así uno va pasando por todos los pueblos que no pierden en importancia entre las monumentales ciudades. Los hoteles tienen un buen nivel, pero sobre todo hay muchos hoteles con encanto, principalmente en las antiguas casas otomanas. Un poquito de recorrida, ¿no? Es un país muy chico, pero están orgullosos de que vos, por ejemplo, podés estar esquiando en la nieve hasta el mediodía y a la siesta estás tomando sol en la playa. ¿Es así? Hay épocas del año que eso se permite perfectamente, principalmente en marzo, por ejemplo. El Líbano tiene una cadena montañosa que tiene casi nieves permanentes, es decir, no tiene ese clima, tiene toda la variedad de climas, menos el desértico. En su pequeño espacio, porque digamos que es menos de la mitad de la provincia de Tucumán, todo el país. Claro. Es decir, y está cruzado por una cadena montañosa cuyos montes son más altos que las sierras altas nuestras, ¿no? Claro. Porque tiene nieve permanente. Eso permite mucho turismo de invierno y como tiene todo costa, 200 kilómetros de costa tiene. De norte a sur el Líbano tiene 217 y tiene aproximadamente 200 kilómetros de costa. Costa mediterránea. Entonces tiene mucho playa y después tiene una región que es muy importante porque viene la costa, luego viene la montaña, viene un valle que es muy fértil y luego otra cadena montañosa que es el Antilíbano, que ya es frontera con Siria. Entonces, parafraseando a un embajador que estaba en Buenos Aires años atrás, él lo definía al Líbano como una mini Argentina, porque tenía todos los climas menos el desértico. Y se aclaraba eso de menos el desértico, porque siempre uno imagina un país de habla árabe. Claro, la zona de Oriente se relaciona por eso con el desierto en sí. Con el desierto, con las grandes extensiones, ¿sí? Arena y camellos. Arena y camellos. Claro. Y él siempre decía, y en todo el Líbano hay 2 camellos y esos 2 camellos están en el zoológico. O sea, para que tengan... Hay una ciudad muy linda que los turistas que por lo general van para allá lo visitan, Biblos, que dicen que es una de las ciudades más antiguas del mundo. La ciudad más habitada más antigua del mundo. Sí, en Biblos se descubrió la primer casa de piedra hecha por el hombre 6.000 años antes de Cristo. O sea, si bien es cierto, es un país, el Líbano, relativamente joven, porque su independencia es del año 1943, es un país que es testigo de la historia de la humanidad. Inclusive la Biblia nombra la palabra Biblia, Líbano, y la palabra Biblia viene de Biblos. Es el papel Biblia ese que tanto hablamos nosotros, si bien es cierto el papiro era de Egipto, los fenicios llevaban ese papiro y se procesaba en Biblos. En una época los fenicios eran los dueños del lugar, ¿no? Es decir, son los antepasados de ustedes. Los antepasados eran los cananeos.
que son los mismos que los fenicios. Lo que pasa es que fenicio, el nombre se lo ponen los griegos, los cananeos. La Virgen María era cananea, así como José era galileo. La Virgen María era cananea. También tiene mucha importancia en el turismo en Líbano porque es Tierra Santa. Es Tierra Santa porque Jesucristo predicó en las tierras del Líbano. Inclusive, en una ciudad del Líbano al sur, realizó su primer milagro. Cuando acompaña, cuenta la historia, cuando acompaña a su madre a las bodas de Caná, Caná es una ciudad del Líbano, y en esa tierra realiza el primer milagro que convierte el agua en vino. El agua en vino. Ahí Primera está, vez, mirá, ¿te das cuenta? el agua en vino ¿Te das llueve, cuenta? por ejemplo. No, la verdad que me emocionó la historia y aparte el mejor milagro de todo, ¿no? Convertir agua en vino. Claro. Y un vino de alta calidad, Claro. según dijeron. Y porque era un vino Sí. del Líbano, además. No, pero los vinos del Líbano, te contaba eso, que probé los vinos del Líbano y realmente son nosotros estamos acostumbrados a muy buenos vinos en la Argentina, pero a nivel mundial son vinos muy reconocidos. En una exposición que estuve en Francia se hablaba de los vinos del Líbano y de Georgia, que aparte son los primeros vinos del mundo, como que se hace vino hace miles de años. En que se cultiva mucha vid en los valles fértiles. En ese valle fértil que hablabas antes de llegar ahí. Exacto, al el Valle de la Beca tiene mucho cultivo. Tan es así que en la época del Imperio Romano, al Líbano lo llamaban el granero del imperio, porque los granos de allí iban a Roma. Y bueno, como turismo tiene mucha importancia porque tiene turismo religioso. Claro, tenés la convivencia de dos religiones muy fuertes, además. Entonces, Y fundamentalmente, está claro. bueno ver ese cruce cultural Claro. que ocurre. Que ¿en todas las ciudades es en todo el país o puntualmente en alguna ciudad es más fuerte la diferenciación? Está diferenciado de la siguiente manera. Actualmente, cuando se constituye el Líbano de los 22 países que constituyen la Liga Árabe, el Líbano es el único que tiene gobierno cristiano, católico, apostólico, romano, el presidente. Pero tiene una constitución confesional porque está dividido de acuerdo a la confesión de cada uno los cargos. Es decir, el presidente no puede ser si no es católico, apostólico, romano y de una parte que es maronita, católico, apostólico, romano, maronita. El primer ministro debe ser musulmán sunita y el presidente del parlamento musulmán chiita. Es curioso, hay pueblos que son netamente cristianos y hay pueblos que son netamente islámicos o musulmanes, pero conviven perfectamente, inclusive en las ciudades conviven. Por cierto que hay ciudades que hay predominio de musulmanes, hay ciudades que no. Beirut es una ciudad que sí, se puede caracterizar quizás los barrios, pero no implica que un cristiano no viva en un barrio musulmán o viceversa. Recién, en este momento... Perdón, recién en el corte hablábamos del tema del alcohol, que yo te consultaba sobre cómo era que fabricaban tan ricos vinos y que siendo musulmanes que no toman alcohol, pero bueno, sabíamos el tema este de que la mitad de la gente es cristiana también. Claro, respetan, igual que las festividades religiosas. Los musulmanes respetan las festividades religiosas cristianas y viceversa, los cristianos respetan las festividades religiosas de los islámicos. Es decir, hay una convivencia a punto tal que hay algo que yo siempre destaco. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó el Líbano en el año 1997 y vio la constitución política del Líbano en función a las confesiones, dijo: el Líbano más que un país es un mensaje. En el documento de cada libanés consta la confesión que tiene. En este momento, cuando se constituyó en el año 43, predominaba el cristianismo, en este momento no. En este momento hay aproximadamente un 55 o un 60% de islámicos, un 35 a un 40% de cristianos, muy poquitos drusos, que deben ser el 4 o el 5%, y después hay una pequeña cantidad de budistas, judíos, porque en un tiempo es normal encontrar en el Líbano una iglesia que la medianera dé con una mezquita. Tal. O sea, Sí, la convivencia así. Ahora, ¿cómo llego desde acá, desde Argentina? ¿Ingreso vía Europa, ingreso vía Asia, vía África, voy directo? puede ser las vías más
las más rápidas son vía Europa. Y de vía Europa, por Francia, es la que tiene menos tiempo. ¿Por qué? Porque París tiene muchos vuelos diarios con Beirut. Recordemos que el Líbano es un país francófono, entonces estuvo bajo el protectorado francés hasta el año 43, tiene mucha relación. Pero es más fácil llegar a través de París o llegar a través, por ejemplo, de Turquía o los Emiratos que han tenido tantas vinculaciones aéreas con Argentina. Esa es otra alternativa. La vía más rápida es vía París o vía Italia. Por Turquía es un poquito más lenta, pero también. Pero ahora se está usando mucho la vía que va por los Emiratos, es decir, por Emirates o por Qatar, ya sea haciendo escala en Dubái o en Doha, en el caso de Qatar. Hay mucho turismo, por ejemplo, aquí en la Sociedad Libanesa de Rosario realiza un par de tours al año al Líbano y normalmente van alternando para no siempre ir por la misma vía, hacen paradas en Dubái, paradas en Qatar, paradas en París. Este año fue en París, por ejemplo, o en Estambul, yendo por la tarde. Julio, una pregunta que creo que muchos que les está gustando programar el viaje tienen en este momento dando vuelta. ¿Es seguro? ¿No están influenciados por toda esa ola de violencia que se está registrando en países muy cercanos? En este momento el Líbano podemos decir de que es un país seguro. A pesar de que el país hermano vecino, que es Siria, está padeciendo una guerra que parece que está en los albores de su culminación. Tan es así de que huyendo este grupo que acá en Occidente se le llama ISIS, Daesh en árabe, o Estado Islámico, está huyendo, y el Líbano el mes pasado estuvo enfrentando al ISIS o al Daesh en la parte norte y la desalojó porque querían ingresar hacia el Líbano. Entonces, en este momento es seguro viajar al Líbano. Es seguro, por cierto, como con la seguridad que tiene cualquier parte del mundo, ¿no? Pero... Sí, nosotros tampoco no estamos... No, pero aparte porque si lo tomamos con cuestiones de seguridad, hoy hubo un atentado en Londres, por ejemplo, ¿no? Se puede agarrar en cualquier lado. Es por ahí mucho más el prejuicio, si se quiere, de ir a un lugar que no esté dentro de los lugares top en Europa. El Líbano padeció una guerra civil y una guerra también fabricada dentro de sus fronteras, porque no fue solamente civil, sino también fueron estados que lucharon dentro del Líbano sin tener nada que ver el Líbano, durante 20 años. Eso se prolongó desde el 75 hasta el 95. Y hay una calle principal ahí que le llaman la Línea Verde. En ese entonces, exacto, bien. Está muy bien. Es una calle que de un lado habían quedado todos los musulmanes, del otro lado todos los cristianos. Y como la gente no se cruzaba porque tenían miedo que les pase algo, empezó a crecer pasto en esa calle. Y bueno, se llamó la Línea Verde. Que bueno, gracias a Dios ahora ya están todos está todo integrado, y inclusive todo esto termina cuando se retiran las fuerzas sirias en el 2005 del Líbano. Entonces, porque el Líbano anteriormente no tenía un ejército fuerte, al ser un país tan chiquitito. Y casualmente, hablando de turismo, la segunda fuente de ingresos del país es el turismo. Justo eso es la última que quiero hacer, Julio. Con respecto a la moneda, ¿cuál es la relación, digamos? ¿La relación con el dólar, la relación al peso argentino? La relación de la moneda hoy es 1.500 libras libanesas, $1. Bien. Pero desde el año 95, que es 1.500 libras libanesas, $1. Estabilidad. Antes de la guerra, fue 4 libras libanesas, $1. Terminada la guerra, llegó a 1.500 libras libanesas, $1, y está estabilizada desde el año 95. Más o menos como para saber, ese es el cambio. Ese es el cambio. ¿Y un hotel, una noche hotel, en cuánto El está? costo de vida yo calculo que es más o menos como visitar
Buenos Aires y en los centros turísticos, como visitar Mar del Plata en plena temporada. Pero el costo de vida es muy similar al nuestro. Lindo destino, ¿eh? Lindo destino para anotar, para tener en cuenta ahí y darse una vuelta por el Líbano. El próximo 21 de septiembre, la primavera sin alcohol se vive en Carlos Paz con las pastillas del abuelo, Ulises Bueno, El Villano. Entrada libre y gratuita. La primavera sin alcohol se vive en Villa Carlos Paz. Corte y ya volvemos. Crossing a heart, open that together.